¿Cómo hemos estado? Pues vamos a seguir hablando de historia de México, en la que hemos ido haciendo todo ese recorrido eh, en esta inmensidad de lo que es la historia de México. Ahora vamos a hablar del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Tomás Ruiz Cortines fue un contador, militar revolucionario, político mexicano que desempeñó pues sus actividades en cuestión de la presidencia. Algo que aquí pues es siempre que les comento acerca pues de las profesiones que se ejercían en esa época. Fíjense en que el que no era sacerdote era militar y ocupaba puestos más adelante, y como ya vimos en la etapa ya de Miguel Alemán, que va a ser el primer presidente con una educación universitaria por ser licenciado. Aquí Ruiz Cortines, él es contador y va a empezar a tener esa proyección a nivel de la política mexicana, en la que él pues van a ser un día 30 de diciembre de 1889 en el puerto de Veracruz, y va a morir el día 3 de diciembre de 1973 en el mismo estado que es Veracruz. Fue ese contador militar revolucionario que se va a desarrollar como presidente de México del 1 de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958, y que va a tener esa, pues se puede decir, pues ventajas, porque muchas veces venir de padres que están pues en ciertos lugares estratégicos, como él, que era hijo de un agente aduanal que muere antes de su nacimiento, fue criado por su madre y hermana, y que con la ayuda de su abuelo y de sus tíos debía sus pocos años de estudio en la escuela amiga a un colegio jesuita, al Instituto Veracruzano que está ahí, donde pues va a irse desarrollando y aprendiendo la contabilidad y la sociología, porque también tenía esa facultad. Fue ayudante de un contador en una empresa comercial en Veracruz. Eso sería por el año de 1913. Apoyó como civil a la Revolución Mexicana y luchó contra la dictadura de Victoriano Huerta. Estuvo también bajo las órdenes de Alfredo Robles Domínguez, quien le encargó una misión, pues se puede decir propagandista, entre las tropas federales de la Ciudad de México al triunfo de la Revolución Constitucionalista. Ya en 1914 va a fungir como un colaborador de los gobernadores del Distrito Federal Robles Domínguez y Heriberto Jara. Cuando Roberto Domínguez fue nombrado gobernador de Guerrero, Ruiz Cortines fue oficial de órdenes en el cuartel general de la División del Sur. Va a participar él en la batalla del Ébano en San Luis Potosí contra el villista Manuel Chao y Tomás Urbina, a las órdenes de Jacinto G. Treviño, de quien pues en esa época sería secretario particular. También fue pagador de la Brigada General Francisco Muriel, eso sería en 1920, y que va a incorporarse al plan también de Agua Prieta. Todas estas situaciones en las que nosotros nos vamos identificando, viendo cómo al intervenir en este plan de Agua Prieta y al desaparecer el gobierno pues carrancista, él va a rescatar y entregó el Tesoro Nacional al presidente Adolfo de la Huerta. Eh, con el grado de mayor, ya en 1926, se dio de baja del ejército mexicano. También va a ser secretario particular de Treviño, el secretario de Industria y Comercio. Se desempeñó pues en funciones como en el Departamento de Estadísticas en 1921 hasta 1935, y como oficial mayor de gobierno del Distrito Federal en 1935. Y diputado federal en el
en el 37 legislatura por Veracruz, que sería en el año de 1937 a 1939. Fue designado tesorero de la campaña presidencial del presidente Manuel Ávila Camacho. Y en 1940 va a ocupar la Secretaría General de Gobierno de Veracruz con el entonces gobernador Miguel Alemán Valdés. Ya en 1941 a 1944 se va a desempeñar como oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, de la que era titular Alemán. Va a ser gobernador de Veracruz en 1944 a 1948 y en junio de ese año se va a hacer cargo de la Secretaría de Gobernación durante todo el gobierno de Miguel Alemán. El 14 de octubre de 1955, Ruiz Cortines rinde protesta como candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional. Ya como presidente va a ejercer un severo control tanto en gasto público, apoya la construcción de caminos y redes ferroviarias, presas, escuelas y hospitales. Puso pues en práctica el plan de la marcha al mar, pues con la finalidad de llevar a la zona costera los excedentes de la población del antiplano y lograr, se puede decir, un mejor aprovechamiento y desarrollo de los recursos marítimos. Se sanearon los litorales, se erradicó el paludismo que estaba en ese momento, creando un programa de bienestar social rural para mejorar las condiciones de vida a la población rural en el país. Pues va a impulsar el reparto agrario también, expropió latifundios del extranjero, pero respetó la pequeña propiedad. También puso en práctica el seguro agrícola para pues ir protegiendo a los agricultores de los desastres naturales que se podrían ocasionar. Al inicio de su gobierno, este presidente va a enviar una iniciativa de ley para las reformas al artículo 34 de la Constitución con la finalidad pues de reconocer el derecho de la mujer al voto, lo que ocurriría en 1953. Ruiz Cortines va a hacer ese efecto de promover a medidas para ir resolviendo pues todas esas necesidades de casa, habitación. Va a crear el Instituto Nacional de la Vivienda, dio estímulo a la industria particular, a media y pequeña, puso las bases para ese desarrollo de petroquímica e impulsó la creación de los nuevos empleos. El desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Nuclear y la educación primaria y media se vieron pues en realidad impulsada gradualmente y de manera especial tanto en politécnicas y en el área de la universidad. Pues fue Ruiz Cortines quien equipó todas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México e inició los subsidios al resto de la universidad del país. Ya en 1954, surgiendo problemas económicos debido pues a la ley antimonopolio y a la creación del CEMSA, en la que las empresas no querían ni siquiera invertir en México. Eso deriva a la fuga de capital, que no se podía pues ir creando empleos en ese momento. Todo esto pues va a llevar al pueblo mexicano a tener esa sensación como de incertidumbre, eventos que concluyeron en la devaluación del día 17 de abril de 1954 durante la Semana Santa. El presidente Ruiz Cortines pidió no generalizar el caos. Aunque sucedió la devaluación económica del país, tuvo un alto crecimiento, pues los salarios del trabajador crecieron a niveles superiores al costo de vida e instituyeron gratificaciones anuales del aguinaldo para los servidores públicos. Y el día 1 de diciembre de 1958 entregó el poder a su asesor, que sería pues el presidente Adolfo López Mateos. Ruiz Cortines fue el último de los presidentes de México nacido en el siglo XIX y el último que participó en la Revolución Mexicana. Luego de su administración presidió la Comisión de Fideicomisaria de Metales No Ferrosos de la Nacional Financiera. Se va a retirar a la vida privada después de su muerte de su hijo, que sería en 1962,
y no volvió a intervenir en cuestiones políticas nacionales. Él va a morir en el puerto de Veracruz el día 3 de diciembre de 1973. Esos primeros años en su infancia con situaciones a niveles familiares de ascendencia andaluz, según lo comenta Enrique Krause, se cuenta que además descendía de personas célebres del siglo XIX como Francisco Zarco, era familiar de él, y por vía materna de Ignacio Manuel Altamirano. Nació como Adolfo Tomás Ruiz Cortines a las 3 de la tarde del lunes 30 de diciembre de 1889 con el número 15 de la calle de Zamora en el puerto de Veracruz, lugar donde sus padres pues vivían con su abuelo paterno. Su padre fue el abaradeño Adolfo Ruiz Tejada, que nace en 1851 y muere en 1889, un extrafuncionario del ayuntamiento y más tarde agente de la aduana veracruzana, que murió pues antes del nacimiento de él. Su madre, la jalapeña María Cortines Cotera, que nace en 1859 y va a morir en 1935, era hija del comerciante Diego Francisco Cortines y de su esposa María Dolores Damiana Cotera, quien también era miembro de una familia, se puede decir, de las más antiguas y respetadas, avecinadas en México durante el virreinato novohispano de los Coteras Salmón Ribagacho. Toda esta estirpe que él tiene luego de la muerte de su padre, su madre, Adolfo, y su hermana María, que nace en 1888 y va a morir en 1934, se fueron a vivir a la casa de su tío José Gabriel Cotera Casada, de un hermano de su abuelo materno que era artesano en Veracruz y que pues con modestos recursos económicos Ruiz Cortines diría más tarde que su tío Gabriel le había enseñado lo valioso de la pulcritud personal y que para él era muy valioso esa admiración por lo que los hombres de la reforma y las necesidades del orden en todos los aspectos de la vida se lo debía pues a este tío, contando también con el apoyo de su tía Elena Josefa y Juana Octaviana Cotera Calzada. María Cortines, para lograr sacar adelante a su familia. El abuelo paterno de Ruiz Cortines, el profesor José Ruiz Parra, que va a nacer en 1817 y va a morir en 1895, quien en un tiempo de la intervención francesa hacía rifas benéficas en su casa con el fin de reunir fondos para los soldados mexicanos. Contribuyó con la mantención de su nieto, María y Adolfo, hasta el momento de su fallecimiento, que ocurrió cuando Ruiz Cortines tenía apenas 5 años de edad. Su abuelo lo registró un par de semanas más tarde y el día 12 de enero de 1890, mientras su madre y alguna de las amigas tardaron más de medio año para bautizarlo, el día 8 de junio, siendo su padrino, su tía Octaviana Cotero y su esposo Benito Pendaz Escalada. Todos los familiares, los Ruiz Cortines, eran de extracción pues acomodada y de una manera se puede decir aristocrática, aunque de repentina muerte de su padre, que ocurrió el día 13 de septiembre de 1889, pues la familia conoció la pobreza. Con todas sus angustias y deseos en cuestión de la superación, un día Ruiz Cortines oyó decir a su madre: no te preocupes, Adolfo, tu hermana tejió un chal y ya tenemos para comer. Como muchos de sus biógrafos afirman, su madre María Cortine fue quien cimentó en él los principios, los valores de conducta, el proceder que fue pues irreductible durante pues toda su vida. En Don de Adolfo, la imagen de su madre para él fue algo, pues se puede decir, íntimamente muy querida, y su amor silencioso, irreverente,
guardó siempre pues un cuadro de óleo de doña María Cortines, vestida de negro, con una amplia falda donde solo la punta del zapato asomaba y la manga larga del blanco puño, el cuello eh, alamares, sentada en una silla de mimbre y sosteniendo entre sus brazos a su nieta. Ese cuadro lo guardó pues siempre él, en el que pues reflejaba todo ese amor que les tenía pues a ellos, pues la imagen de su madre para él fue tan importante que siempre hizo. Cuando el joven Adolfo Tomás Ruiz Cortines, en sus años de estudiante en el colegio jesuita del cura Joaquín Díaz, quien le enseñó el esmero formal del lenguaje y le inculcó un gran sentido de honestidad y de responsabilidad. Su madre le enseñó las primeras letras en su casa y a los 3 años de edad, en 1894, por costumbres de seguir a todos lados a sus hermanas, María asistió a la denominada Escuela Amiga, instituto educativo fundada bajo las normas pedagógicas de Enrique C. Resamen. Esta escuela estaba situada en un local anexo al templo de la Pastora. Luego pasó al Colegio de los Jesuitas, ubicada en la calle de Manuel Gutiérrez Zamora, número 15, dirigido por el sacerdote Joaquín Jerónimo Díaz y el profesor Florencio Beiro. El día 21 de septiembre de 1901, sin haber cumplido los 12 años, se inscribió en el Instituto Veracruzano, pues donde hizo sus estudios de contabilidad, y ahí sería su maestro Esteban Morales, José Miguel Macías, Cayetano Rivera y Julio S. Montero. De sus maestros Ruiz Cortines aprendió mucho, dice él. El sacerdote Jerónimo Díaz le enseñó lo supremo de la vida y el ser honrado y honesto. El español Esteban Morales lo orientó en respecto al significado del liberalismo y de la lucha de un pueblo para modernizar a un país, y del cubano Cayetano Rivera, que le enseñó las consideraciones relativas a los valores del uso racional e inteligencia en cuestión al dinero, y de los prejuicios familiares y sociales del despilfarro y el contraparte de los efectos constitutivo de la voluntad del ahorro, que era muy importante en beneficio tanto personal como de la familia, enseñanza que llevaría en práctica durante toda su vida y que lo reflejó a nivel en cuestiones de la presidencia, aunque siempre le trajo la idea de hacer pues una carrera profesional. Las circunstancias no se lo permitieron, y a fines de 1905, a los 16 años, abandonó el Instituto Veracruzano pues para hacerse responsable del sostenimiento económico de su familia, que atravesaba pues por difíciles etapas de restricción en cuestiones monetarias. Va a entrar a trabajar como ayudante de contador en la empresa comercial de ropa propiedad del español Julián Aragón y el sobrino veracruzano, donde aprendió pues a conciencia la teneduría de libros, en donde elaboró hasta el final en 1912, ya en los aspectos de su juventud. En tiempos de estudiante, el Instituto Veracruzano, además de las lecciones morales del profesor cubano Cayetano Rivera, un intenso practicante de béisbol, transmitió a Ruiz Cortines su afición por el juego. De él, muy joven, Adolfo aprendió los secretos del béisbol, las estrategias de las jugadas, la unidad de la importancia de esta en el lugar adecuado que marca la jugada. ¿A quién nos recuerda esto? A las estrategias de Manuel López, eh, que va a dar esta trayectoria a nivel del país. Esas estrategias del béisbol importantísimas, y que va a tener esa proyección de tener una visión diferente. Durante un tiempo fue empleado del almacén de Aragón,
Solía ir con un grupo de compañeros de trabajo a La Sirena, ubicada en la esquina de Aquiles Cerdán y Zaragoza, un lugar donde servían el famoso café de Grecia, que le llamaban café de Greca. Asistió a las tertulias de la época, después va a comenzar a asistir a un café de la parroquia, donde pues empezó a aficionarse por el dominó. El pintor David Alfaro Siqueiros lo describe como un embrión de dandy porteño de esta etapa de su vida, pues Ruiz Cortines frecuentaba los prostíbulos del puerto, donde lo conocían como el Fakir, y bailaba danzón en el Salón Villa del Mar, donde lo apodaban Cintura Brava. Todas estas situaciones en las que él estaba pues gozando, disfrutando, ya va a ir haciendo un cambio en 1908 en su carrera militar. El libro La sucesión presidencial de 1910 que hizo Francisco Ignacio Madero lo motivó a reconsiderar esa situación política que imperaba. La Revolución Mexicana, que estalló el día 20 de noviembre de 1910, los nombres de Abraham González, Francisco Villa, Pascual Orozco cobrarían fama en el norte del país. Desde el balcón, Ruiz Cortines presenció el embarque del derrocado presidente Porfirio Díaz hacia el exilio a bordo del buque alemán Ipiragua en 1912. A los 23 años abandona el puerto de Veracruz y marcha a la Ciudad de México, donde pues alquiló un pequeño cuarto en una casa de huéspedes en el número 20 de la calle de Medina, en el centro histórico. Durante toda su estancia en la capital, Ruiz Cortines lo sorprendió la decena trágica que sería en 1913, luego de la caída del asesinato de Francisco Ignacio Madero y con el acceso de Victoriano Huerta al poder. Ruiz Cortines se enrolló en las filas pues, revolucionarias por la vía civil bajo las órdenes del ingeniero Alfredo Robles Domínguez, a quien Venustiano Carranza había nombrado para organizar pues las fuerzas constitucionalistas en el centro y en el sur de la República. El día 18 de agosto de 1914, Carranza va a nombrar al ingeniero Robles Domínguez gobernador del Distrito Federal. Ruiz Cortines, ya en el grado de capitán segundo, va a formar parte de un cuerpo de ayudantes durante pues continuo con las mismas funciones. El general Heriberto Jara, gobernador sustituto de Robles Domínguez, nombra el día 19 de septiembre del mismo año. En noviembre de 1914 acompañó a Jara para ocupar la plaza de Veracruz, que abandonaban las tropas estadounidenses. Se afirma que Ruiz Cortines había trabajado en la aduana de Veracruz durante la intervención norteamericana al servicio de las tropas invasoras. La firma de un Adolfo Ruiz C. entre los pagadores que sirvieron a las fuerzas de ocupación, que atajó pues ataques a lo largo de su vida política, sobre todo cuando resultó candidato a la presidencia, que sería en 1952. Militando bajo las órdenes del general Jacinto F. Treviño, Ruiz Cortines asistió a la batalla de Lébano, donde pues combatieron las tropas villistas, y el día 31 de diciembre de 1915 va a contraer matrimonio en la Ciudad de México con Lucía Garrillo Gutiérrez, con quien va a tener 3 hijos: María Cristina, que nace en 1917 y muere en 1940, Lucía, que nace en 1919 y muere en el 2008, y Adolfo, que nace en 1922 y va a morir en 1962. Pasó a ser de ayudante del Estado Mayor de la Brigada del general Francisco de Paula Mariel, donde sirvió como pagador en el ejército. Fue ascendido a capitán primero y participó en la campaña de Tehuantepec contra las tropas del traidor Alfonso Salváñez, que sería en 1917. Fue nombrado ayudante general de Heriberto Jara, el entonces gobernador comandante militar,
de Veracruz, con quien tenía su residencia en Veracruz. De 1917 a 1919 se va a desempeñar como secretario particular de Treviño, donde el entonces diputado de la 27 legislatura federal, que sería en 1920, se va a unir al plan de Agua Prieta. El 19 de mayo de ese mismo año, y con el derrocamiento del gobierno de Venustiano Carranza, el mayor Adolfo Ruiz Cortines va a marchar desde Aljibes hasta la Ciudad de México, custodiando el Tesoro Nacional, 150 millones de peso oro. En el tren Olivo Ruiz, Cortines se encargó de entregarlo notarialmente al nuevo presidente de México, Adolfo de la Huerta. En 1926, desempeñándose como pagador de la Comandancia Militar de México, a los 37 años de edad, Ruiz Cortines pidió su retiro del ejército. Él fue el último presidente en participar, como hemos comentado, de la Revolución Mexicana, y en ese mismo año fue distinguido por la condecoración al veterano de la Revolución, segundo periodo, que sería desde 1913 a 1916. En su carrera política que va haciéndose, y que va a traer todo eso cuando él empieza ya sus gestiones a nivel de presidente, que Ruiz Cortines va a ocupar la presidencia a los 62 años de edad. Tomó presidencia del cargo la mañana del lunes 1 de diciembre de 1952, en una ceremonia austera principal caracterizada eh, de él, pues celebrada en el Palacio de Bellas Artes, antes de convertido en el recinto oficial. Después de una ceremonia, resonaron 21 cañonazos, y a las 12:30 pasado meridiano va a iniciar el desfile militar, en el que 15,000 hombres, entre los que destacaban cadetes del Colegio Militar, desfilaron por las principales avenidas de la capital, pues rumbo a la Plaza de la Constitución, para llegar al balcón central del Palacio Nacional. Ahí Ruiz Cortines se encontraba acompañado de su gabinete, la delegación y las embajadas extranjeras que vinieron a la ceremonia, representada por los poderes legislativo, judicial y altos jefes del ejército y la armada. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México hizo sonar sus campanas. Durante 2 horas sobrevolaron de la ciudad 16 escuadrillas y 2 escuadrones de la Fuerza Aérea Mexicana, para mostrar pues todo ese apoyo que tenían al nuevo presidente. En su discurso inaugural, Ruiz Cortines habla sobre la justicia social, recordó la escasez de los recursos naturales y las necesidades de usarlos con razonada moderación. Destacó la carencia de los ciudadanos y habló de un plan tanto de emergencia como para poner al alcance del pueblo tanto el maíz, el frijol, el azúcar o el piloncillo, las grasas comestibles, las mantas, las mezclillas y el percal, y afirmó que sus colaboradores se sujetarían a los patrones tanto de honestidad y administrativa, procurando patrióticamente más rígida que nunca. Los gabinetes que estuvieron en esa misma mañana de la toma de la posesión, su secretario particular dio a conocer el nombre de sus colaboradores con los siguientes 6 años. El gabinete no le integró con jóvenes o profesionistas, sino por hombres experimentados y capaces, ajenos al expresidente Miguel Alemán. Ruiz Cortines buscaba en ellos una cualidad: la cultura al servicio del pueblo y no servirse de ellos. ¿Qué nos recuerda? Pues eh, cuando un presidente tiene esa visión de poder proyectar toda la experiencia, porque Ruiz Cortines está considerado como uno de los mejores presidentes que ha tenido México, y que va a proyectar a futuro a través de sus enseñanzas, cuando las nuevas presidencias se han ido haciendo, y vamos comparando que a partir de
este presidente va a empezar una serie de, pues, visualizaciones que va a intervenir para que eh, tenga el pueblo mexicano los recursos necesarios para poder salir adelante. Que pasen un bello día y esto ha sido todo por hoy. Nos veremos pues en el próximo video.